Junto con el T-34, el tanque pesado KV-1 es el símbolo del triunfo de la Unión Soviética sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ya que este tanque era una bestia durante la Operación Barbarroja, con un peso de 50 toneladas. Era inmune a la mayoría de los cañones antitanque cuando se presentó y podía destruir cualquier tanque alemán en servicio en ese momento, en lo que sería a comienzos de la guerra, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre este tanque pesado KV-1 soviético. Yo soy Daniel Portilla, así que comencemos. Cuando empezamos a hablar de tanques, en contraste con su grandeza estadística, el KV-1 era un auténtico caos para manejar. Su tripulación era esencialmente ciega, tenían demasiados trabajos que hacer y el pobre conductor tenía que realizar una clase de levantamiento de pesas solo para poder conducirlo. Sin embargo, si se utiliza adecuadamente, el KV-1 puede resaltar un auténtico problema para los alemanes, como demuestra el hecho de que un solo KV-1 detuviera elementos de una división Panzer entera durante casi 2 días, durante las etapas iniciales de la Operación Barbarroja. Vamos a empezar a hablar del desarrollo. Los orígenes del KV-1 son casi tan fascinantes como el propio tanque, aunque a menudo se lo considera un diseño original. El KV-1 era en realidad una versión refinada y simplificada de uno de los tanques más absurdos de la URSS, el SMK. Esta bestia de 60 toneladas a 50 toneladas fue diseñada en la década de 1930 en la planta de Kirov de Leningrado. El SMK tenía 2 torretas, la más grande de las cuales albergaba un cañón de 76 milímetros, mientras que la más pequeña albergaba un cañón de 45 milímetros. Competía con un vehículo muy similar construido por la fábrica bolchevique, el T-100. Ambos tenían una tripulación de 7 personas y eran vehículos enormemente largos, una proporción necesaria para acomodar las 2 torretas. Se construyeron para reemplazar el tanque pesado T-35 de 5 torretas, pero los diseñadores ya sabían que los vehículos con múltiples torretas de esta escala no eran muy efectivos. El comandante pronto se vio sobrecargado de trabajo y el tanque se hizo mucho más pesado, sin que se obtuviera una mejora del blindaje. El equipo de diseño del SMK diseñó de forma independiente una versión del tanque con una sola torreta, que era más pequeña y pesaba 8 toneladas menos. Como resultado de la reducción de tamaño, los diseñadores pudieron añadir más blindaje, y en donde se le denominó KV, en honor al mariscal soviético Kliment Voroshilov. El SMK, el T-100 y el KV fueron mostrados a Stalin en agosto de 1938 y todos los diseños fueron aprobados para la construcción de prototipos. En 1939 se realizaron pruebas en las que el SMK y el T-100 demostraron rápidamente que su diseño de múltiples torretas era poco práctico, ya que el comandante iba completamente sobrecargado. Además, su gran tamaño y peso simplificaban que eran lentos, poco maniobrables y propensos a atascarse. Irónicamente, el proyecto paralelo KV resultó ser el mejor de los 3, pero las pruebas aún no habían terminado, ya que en 1939 fueron enviados a combate para realizar pruebas reales contra los finlandeses en la guerra de invierno, que estaba resultando bastante terrible para los soviéticos. Los tanques soviéticos fueron reunidos en una brigada especial, comandada por el hijo adoptivo de Voroshilov. Una vez más, los tanques SMK y T-100 de mayor tamaño tuvieron un rendimiento deficiente. El SMK se perdió temporalmente después de pasar sobre una mina. Era tan pesado que no se pudo recuperar hasta que se despejó la zona más tarde. El KV entró en producción en diciembre de 1939. Sin embargo, para el SMK, este fue el final del camino. Fue desguazado de 1940. Mientras tanto, el T-100 como tanque también llegó a su fin, pero su chasis sobrevivió en algunos proyectos destinados a proporcionar apoyo de fuego pesado contra fortificaciones. Esto daría como resultado el Su-100 o Su-100, un vehículo de casamata armado con un cañón de 130 milímetros, construido sobre el chasis del prototipo T-100. Sin embargo, ninguna de estas opciones tendría éxito, ya que se consideró que una versión del KV-1 que llevaba un obús de 152 milímetros, lo que sería el KV-2, era mejor. El diseño del KV-1. El KV-1 era un auténtico tanque pesado, uno de los 2 únicos que se fabricaron al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El otro era el Char B1 francés. Al principio se lo conocía simplemente como el KV, y solo después de la adquisición del KV-2 recibió un número de producción retroactivo, pasando a denominarse KV-1. Inicialmente fabricado en la planta de Kirov en Leningrado, la mayor parte de la producción se trasladó a la planta de tractores de Chelyabinsk.
en la región de los Urales en 1940. La planta de Kirov también se trasladó a este sitio, pero los componentes fabricados residuales permitieron ensamblar casi 65 KV-1 en Leningrado durante el asedio a partir de 1941. El KV-1 era un diseño innovador, pero simple para su época, con una torreta pesada que montaba un solo cañón grande, motor y transmisión en la parte trasera del casco, separado del compartimiento de combate, y el conductor y el artillero de proa en su propio compartimiento en la parte delantera. El KV-1 tenía 6.75 metros, 22 pies de largo, con un ancho de 3.3 metros, 10 pies, y una altura de 2.7 metros, casi 9 pies. Estaba muy blindado para su época, lo que provocó que el ejército alemán tuviera dificultades durante la primera etapa de la invasión para destruir el tanque en combate, con 75 milímetros, lo que serían 3 pulgadas de blindaje en el arco frontal, que incluía un robusto escudo de 90 milímetros, 3.5 pulgadas. El mantelete del cañón, el KV-1, era casi invulnerable a los ataques frontales en la primera parte de la guerra. Los costados del casco y la torreta estaban revestidos con 75 milímetros, 3 pulgadas de blindaje, y la parte trasera contaba con 70 milímetros, 2.8 pulgadas de protección. Incluso los techos del casco y de la torreta, así como la parte inferior del chasis, estaban revestidos con una placa de 40 milímetros, casi 2 pulgadas de espesor. Estas cifras de blindaje son compatibles a las del Tigre 1 o Tiger 1, que entraría en producción 3 años después que el KV-1. El KV-1 estaba inicialmente propulsado por un motor diésel M2K M12. Este motor desplazaba casi 40 litros de volumen y generaba 600 cb a 1800 RPM. Era el mismo motor que el V2 del T-34, y la K simplemente indicaba la configuración del motor cuando se conectaba al tren motriz del KV-1. La velocidad máxima del KV-1 en superficies planas era de 35 km por hora, lo que en realidad es bastante respetable teniendo en cuenta el peso del tanque y la época de lo que era. La planta de Kharkov que fabricaba estos motores se vio obligada a trasladarse a la región de los Urales en 1941, y esta interrupción temporal del suministro obligó a adoptar un motor de gasolina M17 de 500 HP y 47 litros que instalaría en 130 ejemplares del KV-1. Sin embargo, cuando la fábrica reubicada hubo producido suficientes motores nuevos en los Urales, todos estos ejemplares del KV-1 propulsados por gasolina fueron equipados con el motor diésel M2K, ya que este motor provisional había demostrado ser insatisfactorio. Quizás el punto más débil del vehículo era su transmisión, que fue motivo de muchas quejas por parte de las tripulaciones que operaban el tanque en combate, basada en un diseño Hall Caterpillar de 20 años de antigüedad, originalmente optimizado para tractores agrícolas. Se trataba de una caja de cambios manual de 5 velocidades con engranajes deslizantes y un embrague de fricción de múltiples discos de acero sobre acero. Todos los controles de la transmisión eran mecánicos y requerían de una fuerza casi sobrehumana para operarlos. Simplemente cambiar de marcha era agotador para el conductor. Se dice que el conductor fue ayudado por mazos, incluso por el operador de radio. Estos problemas se agravaron más tarde de la guerra, cuando se aplicó un blindaje adicional al vehículo sin ningún aumento correspondiente en la potencia del motor, y un tren de transmisión ya sobrecargado se volvió más susceptible a averías mecánicas. Las orugas del KV-1 tenían 650 milímetros de ancho, mucho más anchas de las que sus homólogos alemanes de la época, para ayudar a distribuir el gran peso del tanque. En su forma original, el KV-1 estaba armado con el cañón de 76.2 milímetros y calibre 30.5, que no se consideraba un arma muy buena en el momento de su adquisición por parte del Ejército Rojo, antes incluso de que la URSS entrara en guerra, y había sustituido el L-11 por el cañón F-32 de 76.2 milímetros y calibre 39. En 1941 el KV-1 recibió otra mejora en su potencia de fuego, el cañón SIS-5 de 76.2 milímetros y calibre 41.6. A medida que se fueron mejorando los cañones del tanque, su capacidad de almacenamiento de munición disminuyó de aproximadamente 116 en el primer modelo, aproximadamente 100 cuando estaba equipado con el SIS-5. El SIS-5 era una versión del F-34 del T-34, adaptada para su uso en el KV-1.
KV-1, lo que provocó la situación bastante atrasada de que el tanque medio soviético tuviera la misma potencia de fuego que su tanque pesado. Esto se agravó más cuando el T-34 recibió un cañón de 85 milímetros. En el KV-1 también se instalaron 3 ametralladoras de T-29 con recámara de 7.62 por 54 milímetros. Una estaba montada junto al cañón principal, otra en la parte delantera del casco, utilizada por el operador de radio, y la otra en la parte trasera de la torreta. Todas las ametralladoras podían desmontarse y utilizarse fuera del tanque en caso de necesidad. A diferencia del T-34-76, el KV-1 estaba equipado con una radio que se fue utilizando con versiones mejoradas durante la vida útil del vehículo. También se instaló un intercomunicador para facilitar la comunicación entre los miembros de la tripulación durante las operaciones de combate. Sin embargo, aunque no hay duda de que el KV-1 era un gran vehículo, la tripulación lo pasaba realmente mal. Habían 5 miembros dentro del tanque: comandante, artillero, cargador, operador de radio y el conductor. El conductor estaba situado en el centro del casco, en la parte delantera, con el operador de radio apretado a su lado. Sin embargo, la torreta estaba terriblemente diseñada, al menos en relación con la posibilidad de contar con una tripulación eficaz. El artillero se sentaba a la izquierda del cañón, mientras que el comandante se ubicaba a la derecha del cañón, en la parte delantera de la torreta. Su único dispositivo de visión exclusivo era un periscopio PTK en el techo de la torreta, que solo proporcionaba un pequeño campo de visión. Fuera de esto tenía acceso a un periscopio fijo que miraba por la parte superior de la torreta y una ranura de visión en el blindaje lateral de la torreta. Además de su función de comandante, también tenía que manejar y cargar la ametralladora coaxial. Además, ni siquiera tenía escotilla propia. Tampoco había una cesta para la torreta, por lo que el cargador tenía que moverse alrededor de la torreta cuando ésta giraba. El cargador también tenía que manejar la ametralladora trasera de la torreta si era necesario. El KV-1 fue mejorado para enfrentar nuevas amenazas, principalmente en la que respecta a su blindaje. Se le agregó blindaje adicional en la parte frontal y los costados del casco y blindaje adicional en la torreta. Esta versión se conoció como KV-1E, que significa escudos o pantallas. Aparte de sus numerosas variantes y derivados, se fabricaron casi 3.250 ejemplares, hasta que cesó la producción en 1942. Si bien el KV-1 estuvo en servicio hasta el final de la guerra, la disminución de la cantidad después de 1943 vio su reemplazo por la serie IS de tanques pesados que usaban el KV-1 como base de diseño. Las acciones más destacadas del KV-1 tuvieron lugar a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Wehrmacht, el ejército alemán, invadió la Unión Soviética en junio de 1941. Las fuerzas alemanas se sorprendieron por el contacto inicial con los blindajes soviéticos al principio de la campaña. El T-34 estaba bien blindado, era muy móvil y tenía armamento principal adecuado para enfrentarse a los tanques alemanes, que eran más ligeros y estaban peor armados. Sin embargo, fue el pesado blindaje del KV-1 lo que hizo casi invulnerable a los ataques alemanes, causando problemas desproporcionados en relación con el número real de vehículos empleados por el Ejército Rojo. Los cañones antitanque empleados por Alemania en ese momento eran en su mayoría del tipo 37 mm o 50 mm, que demostraron ser en su mayoría inútiles para hacer frente al grueso blindaje del KV-1 a distancias de combate normales, especialmente desde el arco frontal. Por otra parte, la mayoría de los vehículos con los que se toparon los KV-1 eran tanques alemanes de los primeros tiempos, con cañones pequeños y blindaje fino. En muchos casos no había literalmente nada que pudieran hacer contra un KV-1. Solo el magnífico cañón de 88 mm podía derribar con fiabilidad el grueso blindaje del KV-1 a distancia de combate normales. El posterior PAD-40 y su pariente basado en tanque, el KWK-40, también eran capaces de derribar el KV-1. El 23 de junio de 1941, un solo KV-1 atravesó la línea del frente alemán tras atacar y destruir una columna de camiones alemanes. Este vehículo se colocó a horcajadas sobre una carretera que utilizaban los alemanes para su avance, lo que provocó considerables retrasos en el avance de la 6ª División Panzer, que era la vanguardia del 4º Grupo Panzer, enfrentando a 4 cañones antitanque de 50 mm. Resultó invulnerable al fuego combinado y destruyó las 4 armas sucesivamente. Un cañón de 88 mm fue desplazado
a una posición detrás del KV-1, pero antes de que pudiera atacar, fue destruido por el cañón principal del tanque. Los ataques de zapadores durante la noche fueron igualmente ineficaces, y el asalto a este tanque se reanudó en la mañana siguiente con tanques cañones de 88 milímetros y un asalto de infantería. Finalmente, el KV-1 fue inutilizado con granadas después de absorber innumerables impactos de armas antitanque, y aunque algunos relatos afirman que la tripulación escapó, la historia alemana de este encuentro nos informa que la valiente tripulación fue enterrada con todos los honores militares. Hay más historias similares a esta, y muchos informes e imágenes del KV-1 cubiertos de abulladuras por disparos enemigos. A pesar de estos éxitos, las debilidades inherentes del KV-1 limitaron la vida útil de la plataforma. El peso del KV-1 limitaba severamente su movilidad, y al no tener equipo para vadear, estaba limitado a atravesar cuerpos de agua únicamente mediante puentes. La falta de fiabilidad de la transmisión también fue un problema importante, y cuando algunas variantes se equiparon con blindaje mejorado, tras hacerse evidente la creciente eficacia de las armas antitanque alemanas, el aumento de peso provocó problemas mecánicos adicionales que dieron lugar a más averías. Otro factor fue que el cañón principal del KV-1 era idéntico al utilizado en el T-34, una plataforma que era más fácil y barata de fabricar y mucho más fiable en servicio. Pero quizás el mayor defecto del KV-1 era la incapacidad de la tripulación para manejarlo con eficacia. Los informes alemanes afirman que muchos fueron vistos conduciendo sin rumbo en medio de la batalla, sin reaccionar a la situación y al entorno que los rodeaba. Esto probablemente se debió a que la tripulación estaba sobrecargada de trabajo y tenía una terrible percepción de la situación. Todos estos problemas hicieron que la producción del KV-1 básico cesara en 1942, y las variantes con más armamento que le siguieron no se consideraron una gran mejora respecto del diseño original. Su último regalo al Ejército Rojo fue el uso del diseño de referencia para la nueva serie y ese de tanques pesados que llevarían a la Unión Soviética a la victoria en Berlín en abril de 1945. En conclusión, a pesar de sus muchos defectos, el KV-1 resultó ser un gran activo para el Ejército Rojo durante los desesperados primeros días de la Operación Barbarroja. Su potencia de fuego y la increíble resistencia de su blindaje hicieron que la Wehrmacht, el ejército alemán, el Eje, luchar en clara desventaja en la guerra de tanques durante 1941 a 1942, y solo empleando tácticas superiores pudieron enfrentarse y destruir oponentes tan formidables. Muchos tanques soviéticos KV-1 adornan pedestales en monumentos de toda la Rusia europea, testimonio de su excelente servicio al frenar y luego detener el avance alemán hacia Moscú. Y más allá, si bien no fue el mejor tanque de la guerra, y ciertamente no era el mejor tanque pesado, en muchos sentidos fue la plataforma adecuada en el momento adecuado y el sacrificio de sus tripulaciones que contribuyó en gran medida a la derrota final de Alemania. La Operación Barbarroja fue un ejercicio de locura desde el principio de la guerra, y no tenía posibilidades reales de éxito, pero el KV-1 ayudó a garantizar que la invasión de la Unión Soviética terminara en un rotundo fracaso y en la destrucción total de la Wehrmacht, frenando muchos avances importantes durante la Operación Barbarroja. Y bueno, esto sería todo por hoy. En verdad espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal para más contenido. En verdad espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.